Bienvenidos amigos cocineros y amigos de la parrilla una vez más a mi canal El Tablón de Mitali. Y estoy muy contento porque esta playera me la acaba de regalar mi compadre por el día de mi cumpleaños y es el primer emblema, el logotipo de nuestro canal. Él no sabía que ya tenemos un nuevo emblema, pero este me da mucho gusto porque fue un regalo. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer cultura y comida de dos lugares. Comida de dos culturas, de la ciudad de Chihuahua y de la región lagunera de donde yo soy. Vamos a tener unos montados de Chihuahua y vamos a tener unas gorditas al carbón, típicas también de aquí de mi región. ¿Quieres ver cómo se hace? Comenzamos. Y para esta receta, ¿qué vamos a requerir? Aceite de oliva, sazonador para carne, tortillas de harina, gorditas de maíz. Estas las hicimos aquí en casa. Después veremos una receta de cómo se hacen de manera casera. Salsa roja y salsa verde, cualquiera de tu gusto que hayas hecho, de preferencia de manera casera. Y si no, puedes comprar la que tú gustes. Carne de res, la cual después vamos a cortar. Y chicharrón prensado. El chicharrón prensado que hacemos aquí en la región a mucha gente le gusta. La razón es por la siguiente. En casos grandes, como si hicieras carnitas, en esos casos se ponen varias partes del cerdo. Son partes que forman parte de una gran receta. Cuando haces todas esas carnes adentro de ese gran caso y están listas, se sacan y se ponen en una prensa y se prensan con mucha fuerza. Esa prensa tiene una forma en su cavidad cilíndrica y muy alta. Cuando todo se prensa, se le escurre toda la grasa, se le escurre toda la humedad, se prensa muy fuerte y cuando se quita el molde y se quita la prensa, queda un cilindro muy grande de chicharrón prensado, porque esas carnitas se tuestan mucho. Cuando queda todo ese cilindro, se parte en rodajas y quedan como unas ruedas grandes de queso, pero es puro chicharrón prensado. A partir de esa forma, se cortan en rodajas y a la mitad y se empaqueta, o lo puedes encontrar a granel en algunas carnicerías, la rueda grande de chicharrón prensado, y tú le pides al carnicero cuánto quieres que te venda, 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, medio kilo. Esa es la razón por la cual aquí a mucha gente el chicharrón prensado de aquí de la región les gusta, por el cómo está hecho. A la carne le vamos a poner unos chorritos de aceite de oliva y le vamos a dar unos masajes y luego le vamos a poner un sazonador de carne. Vamos a darle un poco de sazón. Así como el chicharrón prensado es algo muy emblemático de la región lagunera, porque muchas personas y amigos que vienen aquí les gusta mucho el sabor y me han preguntado cómo es que lo hacen. Así también los montados que vamos a presentar aquí son emblemáticos y muy característicos su sabor ahí en Chihuahua, porque algo los hace únicos. Aparte de la forma en la que están hechos, la parte única es el queso que ellos usan ahí en Chihuahua, y es un queso asadero que ya está cortado en rueditas, parece una tortilla de asadero, pero ese asadero es muy rico y es muy sabroso. Así que la única manera de tratar de igualar ese sabor, ¿qué creen? Extrayéndolo de allá. Vamos a poner primero la carne a que se empiece a asar. Mientras tenemos la carne y la terminamos rápido, tenemos que cortar el chicharrón prensado en cuadros pequeños. Recuerda que esto está prensado y sin grasa. Bueno, relativamente sin muchísima grasa. Cuando lo pongas en la cacerola con la salsa, que es el proceso que sigue, se va a esponjar. Así que córtalo en cuadros relativamente pequeños, no muy grandes. Lo que sigue es también la carne, hay que partirla en tiritas. Ahora sí, esto está caliente. Y también la vamos a cortar en pequeños cuadritos.
Si se dieron cuenta, tenía unas cacerolas de hierro fundido calentándose. La idea es que ya tengan calor porque vamos a hacer lo siguiente. A la carne le vamos a echar la salsa roja y la vamos a dejar que se caliente y que se espese y que agarre el sabor. Y al chicharrón prensado necesitamos esponjarlo. ¿Cómo? Hidratándolo y poniéndole sabor con una salsa. Ahora, nada de esto estaría completo si no los dejamos con una leña. Vamos a poner leña de manzano y vamos a dejar que estos guisos adquieran dos sabores muy especiales. Uno por la cacerola de hierro fundido y el otro por la leña. Vamos a dejarlos así una media hora o 40 minutos, como tú quieras dejarlo, y que adquiera más sabor de uno. Este es el queso de Chihuahua y viene rebanado muy delgadito, parece una tortillita. Pero aparte, yo aquí tengo frijolitos negros y frijolitos charros, que también le voy a untar a mi montadito. Agarras una tortilla, agarras un quesito, se lo pones encima. Normalmente esto lo harías en una plancha, pero en la parte de nosotros, como tenemos un grill, lo vamos a hacer al grill. Y lo vamos a dejar así bien delgadito. Requieres una parte muy delgada con queso. Yo lo voy a poner aquí. Voy a dejar que se derrita un poco y encima le voy a poner frijoles y un guiso. Voy a agarrar ahora una gordita. Esto es manteca de puerco derretida y le pones en un lado y le pones en el otro. Y le voy a poner chicharrón prensado. Y la dejas al asador. Sacas tu tortilla, le pones una embarradita de frijoles. Yo tengo frijoles charros ya listos aquí. Y le pones un guiso. Le das la vuelta y le dejas una pequeña tostadita. Tenemos tu gordita también al carbón, ya tostadita, la sacas. Mira tu montadito. El guiso va montado sobre el queso y los frijolitos. Provecho. Bendito estado de Chihuahua que se le ocurrió hacer ese tipo de queso asadero y así rebanadito en tortillas bien delgaditas. Qué rico sabe. Chulada, y los felicito porque son inigualables esos montados de Chihuahua. Me encantan, me fascinan. Si alguien va a Chihuahua, cómprese unos montados. Ahora vamos a ver lo de aquí de mi región, La Laguna. Gorditas al carbón de chicharrón prensado. Mira. ¿Las vas a pedir de maíz o las vas a pedir de harina? Pídelas de maíz porque el maíz absorbe mejor el sabor del ahumado. Vamos a ver. La verdad no hay hasta cuál irle. Son dos culturas, son dos mundos, son cosas diferentes, pero ambas son muy ricas. No las puedo comparar. Me fascina uno, me fascina el otro. Y esto es de mi tierra y también se lo traigo de la tierra de Chihuahua. Felicidades por eso, mis queridos amigos de Chihuahua. Así que pues al final esto lo podemos hacer ¿dónde? En todos lados, no importa que no tengas asador, ahumador,
fogón, caja china, ataúd, disco o planchas de ningún tipo, no te preocupes, todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno. Así que todos.